Buenas noches, amada familia unida por el amor del Señor Jesucristo. Aquí estamos una vez más con el mismo gozo de siempre que Dios nos permite estar en este día. Y hoy es el último día, el último miércoles del año, ¿verdad? Que vamos a estar y celebrando el nuevo año, dándole gracias a Dios por lo que Dios nos ha permitido vivir el año pasado, de sus bendiciones, de su misericordia, de su amor y tomando nuevas fuerzas para seguir lo que Dios nos tiene preparado para este año. Nosotros los saludamos y nos da mucho gusto que el año pasado nos acompañaron y que nos sigan acompañando este año con las nuevas bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. El Señor abrirá las bóvedas de los cielos que son suficientes para llenarnos de bendiciones y sobreabundar sobre nuestras vidas más de su gracia, de su amor, sobre todo dones, talentos, para que sigamos compartiendo esta hermosa palabra, alcanzando al necesitado, alcanzando a aquel que necesita, o que es una necesidad, la palabra de Dios que sea llevada a todas criaturas, como dice la Gran Comisión, llevar esta palabra a toda criatura. Y le doy gracias esta noche, mi hermano Josué me acompaña y le voy a pasar el tiempo para que nos salude y que abra también en oración para tener este compartimiento de la palabra de esta noche. Bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno estar compartiendo este momento con ustedes, de aprender la palabra del Señor. Y tal como lo dice el pastor, gracias por habernos acompañado a lo largo de este año en cada uno de los programas, tanto el lunes como el miércoles. Y yo sé que cada mensaje que se ha traído a ustedes ha sido de mucha bendición y edificación, y esperamos que en este año nuevo que se nos avecina, de igual manera, ¿verdad?, continuemos juntos en esta travesía de ir aprendiendo de la palabra del Señor, y de igual manera de prepararnos para la tarea con la cual Dios nos ha dejado en este lugar, para lo que es predicar el Evangelio, y de igual manera prepararnos en santidad, en obediencia, para nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo en los aires cuando Él regrese por su iglesia. Gracias, amados hermanos, por todo lo que ustedes hacen por este programa. Gracias por cada uno de sus comentarios, gracias por sus preguntas, gracias porque ha sido de mucha bendición para nosotros también, y eso nos ayuda a nosotros a crecer de igual manera. Es una bendición estar con ustedes. Dios les bendiga grandemente, y como siempre les he dicho, prepare su mente, su corazón para recibir la palabra del Señor con agrado, pero sobre todo, hermanos, ponerlo por obra, que es lo más importante, y lo que Dios dice a cada uno de nosotros, tal como se lo dijo a Josué, ¿verdad? Pon por obra estos mandamientos que se te han dado. Así de igual manera es para nosotros. Así que en esta preciosa hora vamos a dar inicio a este programa con la oración, ¿verdad? Para que Dios nos guíe a cada uno de nosotros y nos enseñe de igual manera. Así que incline su rostro, oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti en este momento, dándote gracias por lo bueno y maravilloso que tú has sido, Señor amado. Gracias por la oportunidad que nos das de poder venir a este lugar y poder llevar tu palabra a esos corazones, Señor amado, que están necesitados, a mis hermanos, Señor, que están dispuestos a aprender de tu palabra. Ministrales, Espíritu Santo, llénales de tu presencia. Te lo rogamos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Instrúyenos a través de tu palabra, Padre, y sobre todo ayúdanos a poner por obra lo que hoy vamos a aprender, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a comenzar y le mandamos saludos a todos los hermanos que siempre nos han acompañado en México, Centroamérica, aquí en el sur de California, y a la iglesia, en Casa de Oración, Camino y Puerta del Cielo, y a todos los pastores que han estado con nosotros. Le mandamos saludos a nuestro hermano Edras, que Dios lo bendiga y que siga levantando grandemente su ministerio. Y damos gracias, muchas gracias al Señor, porque de verdad que ha sido un año de bendición en abundancia. Muchas veces, a veces nos concentramos en las situaciones que se levantan no agradables, pero hemos aprendido que aún en las luchas recibimos bendición, porque ahí es donde recibimos la victoria. Si no hay lucha, no hay victoria. Entonces damos gracias a Dios que Él nos ayuda a obtener la victoria. Y nosotros no peleamos por la victoria. Dios, Jesucristo, ya nos lo dio desde la cruz del Calvario. Dice la palabra que Él exhibió públicamente a los demonios
y nos mostró, ahí nos humilló, dándonos la victoria a nosotros sobre ellos. Por eso damos gracias al Señor por eso, y nosotros no peleamos, sino nos mantenemos en la lucha, y desde nuestra trinchera de la victoria declaramos y nosotros reclamamos siempre nuestra victoria en Cristo Jesús. Hemos puesto en este último día del año el tema bendice alma mía a Jehová, y es lo que vamos a hacer en esta noche. Vamos a bendecir al Señor, como dice el Salmo 103, porque hay tanta riqueza, el por qué agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Muchas veces muchas personas se ponen a pensar o se bloquean en por qué orar. Cuando uno se empieza a concentrar en darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho, el Espíritu Santo nos trae a memoria de tantas cosas de que tenemos que darle gracias a Dios. Y desde la mañana que podemos abrir los ojos, le damos gracias a Dios porque es por Él que nos ha dado el don de vida, que podemos respirar, podemos caminar, que estamos sanos, que nuestra familia está sana, que los hijos están sanos. Aún cuando si uno de nosotros o nuestra familia se enferma, Dios nos sana. En cualquier situación que se cierra una puerta, Dios abre 7 puertas. Grandes cosas maravillosas que Dios ha hecho a través de nuestra vida. Mencionamos el último año porque es lo más cercano que tenemos. Pero vamos a Salmo 103 y leamos y seamos testigos de lo que la palabra de Dios nos dice. Leo la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre quedará el enojo. Y no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Hermano Josué, ¿habrá alguna razón por qué no agradecerle a Dios y poder decir hoy en este día, bendice alma mía Jehová? Claro, yo creo que Dios nos ha bendecido grandemente y sí hay muchas razones por las cuales, ¿verdad?, podemos bendecir a Dios en todo momento. Es algo de que nosotros hemos de estar conscientes de que hemos de mantener un corazón agradecido en todo momento, ¿verdad? Y yo sé que cada uno de nosotros, a usted, a mí, a nuestra familia, Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Este salmo es maravilloso porque muchos consideran que este salmo lo escribió David ya en una edad muy adulta, ya donde él había tenido muchas vivencias, donde había cruzado muchas circunstancias a través de su vida, desde que llegó al palacio, todavía bajo las órdenes de Saúl, la persecución de Saúl, el tiempo que vivió en las cuevas, 14 años de vivir en las cuevas, siendo perseguido, y cuantas cosas cuando llegó al trono y todos los pecados que él cometió. Llegó a un momento en el cual de haber sentado, ¿no?, en alguna tarde posiblemente, en un momento tranquilo, se sentó y empezó a escribir este salmo de lo que realmente salía de dentro de su corazón. Al ver para atrás, ¿verdad?, a lo mejor ya tenía Salomón ahí jugando alrededor y contemplar a sus hijos. Él empezó a meditar en lo que Dios había hecho sobre su vida y empieza a escribir este salmo, ¿verdad? Es un salmo maravilloso, un cántico maravilloso, el cual nace de lo profundo del corazón, y yo creo que eso debe ser la actitud de cada uno de nosotros, el poder llevar un corazón agradecido delante del Señor, pero que nazca desde lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Es cierto de que nosotros como criaturas no podemos bendecir a un Dios que bendice, porque acá el salmista dice, bendice a Jehová, oh alma mía. Realmente
Dios es el que bendice. ¿Y quién puede bendecir a Dios si Él es el Dios eterno, el que ha creado todas las cosas? Pero cuando Él se refiere a bendecir, en realidad lo que Él está expresando es adoración, alabanza a Dios por lo que Él es. Y en realidad, hermano, cuando nosotros adoramos a Dios, lo hacemos considerando quién es Él, no lo que Él ha hecho en sí. Cuando adoramos a Dios es porque consideramos su grandeza, su señorío, su poder, su poder creador, su majestad, su grandeza sobre todas las cosas. Entonces, David llegó al momento de decir, bueno, es tiempo de adorar el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Todas las empresas, compañías, sean pequeñas o sean grandes, al fin del año hacen su inventario, ¿verdad? Empiezan a sacar tal vez cosas que ya pasó de tiempo y van a empezar a traer cosas nuevas. Yo pienso que en este tiempo el cristiano tiene que hacer un inventario de su propia vida, empezar a exponer. Y cuando una de las cosas también que dice, bendice alma mía, es una forma de decir, agradécele alma mía. Porque cuando empieza con la lista de por qué bendice alma mía o por qué agradecer alma mía al Señor, una de las cosas que dice en el 2 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Eh? Claro. Y empieza a hacer el inventario. ¿Cuáles son sus beneficios? Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él que sana todas tus dolencias. Él, y empieza una serie de inventarios de por qué dice, bendice alma mía, por qué tienes que estar agradecido a Él. Entonces, cuando nosotros hacemos el inventario del año, nosotros como iglesia, y invito a los que no tengan, unas iglesias no lo hacen, nosotros vamos a tener un servicio el día 24, el día 31, o sea, mañana, de las 6 vamos a tener un convivio como iglesia, cada quien va a llevar su porción de traje, una porción y para compartir. Y después de las 8 a las 2 una vigilia para despedir el año y darle la bienvenida al año. Encendemos unas velas y hacemos una ceremonia, hacemos un programa de adoración al Señor, testimonios, palabra y una fiesta para el Señor. El mundo celebra a su manera y nosotros celebramos a Cristo. El año del jubileo, ¿no? El tiempo de que pues las deudas son saldadas, el oprimido es consolado y el preso es soltado, el que está cautivo, el Señor lo libera. Entonces es año de jubileo, al final del año, ¿no? Tenemos esa fiesta. Y nos hemos gozado, hermano, tanto, porque es tiempo de ese inventario. El inventario y llegar esa noche y decirle, Señor, yo me comprometo contigo para bendecirte por todo esto que estoy haciendo este inventario y comprometerme que este año que entra, con tu ayuda, Señor, yo haré muchas cosas para ti, para que sea usado, para que alcancemos a otras personas que no tienen lo que nosotros tenemos. Y yo le digo a los hermanos, no hagamos con Dios promesas o compromisos que no podamos cumplir, o cosas grandes que le prometamos a Dios, sino en lo poco, como dice el Señor, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que podamos, es mejor que pongamos compromisos, hagamos 5 compromisos pequeños, y ese 5 compromisos pequeños se hace un compromiso grande, que haga un grande y que no cumpla ni siquiera el 1. Entonces yo le digo a la iglesia, hagamos compromisos con el Señor, y dice el Señor, que lo que no hice, si te dice, Señor, yo por un ejemplo, voy a orar más, voy a ayudar más, voy a leer más la palabra, para edificación primeramente de mi vida espiritual. Y si usted lo prometió y no lo hizo, pues va a llegar al final del año todo frustrado. Entonces yo digo, en ese inventario de decir, Señor, por tus misericordias, yo me olvido de tus favores, por las sanidades, porque te has perdonado todas mis iniquidades. En ese inventario empezar a sacar cosas de mi vida, Señor, te pongo esto delante de ti que me estuvo estorbando.
Es el mejor momento en este fin de año, ¿no? Hacer en nosotros un inventario y empezar a deshacernos, despojarnos, como dice la palabra, de esas cosas que no me han permitido crecer o alcanzar ese nivel espiritual que Dios requiere de cada uno de nosotros. Hermano Josué. Exacto, ¿verdad? Creo que lo que usted dice es algo esencial y lo que dice aquí David en el versículo 2, ¿no? Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. El ser humano por lo general tiende a olvidarse. A veces recuerda más las tragedias que las bendiciones. Muchas veces recuerdan más las ofensas que las misericordias. El ser humano tiende a olvidarse prácticamente de lo que Dios ha hecho sobre su vida o otra persona ha hecho sobre su vida. Pero acá el salmista recalca esto y es muy importante y él vuelve a decir, bendice, oh alma mía. O sea, alaba alma mía, o sea, le dice a su ser mismo, porque él da a entender, yo tengo control sobre mi vida y yo tengo que entender que yo sigo alabando al Señor y en este caso él está diciendo, yo voy a alabar al Señor y voy a ser agradecido por todo lo que Él ha hecho por mí y no me voy a olvidar de todo lo que Él ha hecho. Y entonces Él empieza a hacer un recordatorio de lo que había hecho a lo largo de toda su vida. Y entonces él le dice a su alma, no te olvides de todos esos beneficios, de cómo me ayudó estando en la cueva de Adulam, de cómo me libró de la mano de Saúl, de cómo me libró de la mano de los filisteos, de cómo, ¿verdad? De cómo me libraste de ir a cometer un terrible error al querer matar a Nabal, de cómo me proveíste a mis hijos. Y él empieza a hacer un recordatorio, ¿no? Y por eso se dice a sí mismo, no me voy a olvidar de todos los beneficios que Dios ha hecho por mi vida, ¿verdad? Cuando habla de beneficios, habla de todas aquellas cosas que Dios ha hecho a favor de nosotros. Y no nos olvidemos también, hermanos, de que aunque sean cosas erróneas o tal vez algún tipo de prueba, algún accidente o algún malestar que pudo haber llegado, Dios lo permitió con un propósito. Y le doy este ejemplo, ¿no? Yo con mi familia tenemos un caso, o nos recordamos de una vez que una familia tenía su nena, muy pequeña, ¿verdad? Nieta de una de las hermanas de la iglesia, y esta niña tuvo un accidente, se cayó y se lastimó su brazo, se lo quebró. Tal vez, ¿verdad? Muchos pudieron haberse quejado, ¿cómo es posible que se lastimó mi hija? ¿Cómo es que Dios permitió esto? Si no hubiera sido por ese accidente, porque se lastimó ese brazo, cuando llegaron al hospital se dieron cuenta que tenía cáncer en el hueso. Si no hubiera sido de esa manera, no se dan cuenta. Entonces, muchas veces Dios permite ciertas cosas con el fin de beneficiarnos. Hace poco también, pues, ha habido una situación ahí en la familia donde un familiar se accidentó y al accidentarse lo llevaron al hospital. Y lo que más impactó fue de que le encontraron ahora malestar en el hígado, cáncer e hepatitis. Y hasta a través de un accidente. Dios muchas veces permite este tipo de circunstancias con el propósito de alertarnos a algo o de evitar un daño peor sobre nuestras vidas. Por eso David dice, oh alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Hagamos esto, hermanos. Tal vez ya ha pasado un año más, hemos entrado un nuevo año más. Recordémonos de todo lo que Dios ha hecho este largo año y lo que no pudimos lograr, dejémoslo en el pasado. Es un nuevo año y empecemos nuevamente de cero y logremos alcanzar nuestras metas. Pero sobre todo, no olvidemos que Dios ha sido bueno con nosotros y nunca nos va a dejar, porque eso es lo que ha dicho su palabra. No te dejaré ni te desampararé. El salmista dice, no te olvides ninguno de tus beneficios, y ahí está la lista que mencionó el hermano, el cual dice, es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántos pecados cometimos a lo largo del año? Usted y yo lo sabemos, porque solamente Dios y nosotros nos conocemos y qué es lo que hemos hecho. ¿Nos ha perdonado Dios? Sí, a mí me ha perdonado muchas veces. Así que no olvidemos de que Él nos ha perdonado y eso es algo importante que no debemos de olvidar. Luego dice en el mismo 3, el que sana todas tus dolencias.
Aunque aquí se considera que David está hablando de enfermedades espirituales, pero algunos consideran que está hablando en general. Todo tipo de enfermedad espiritual o física. Él se está recordando de que Dios lo sanó. En esos fríos pudo haberle dado una gripe. Sí, Dios lo sanó. Dios sanó la enfermedad mayor en su vida, que era el pecado. ¿Cuántos pecados cometió David horribles? Dios lo sanó de esos pecados. Luego dice, el que rescata del hoyo tu vida. ¿De cuántas cosas así nos ha sacado Dios? ¿De dónde no nos ha rescatado el Señor? Recordémonos de eso y alabemos el nombre del Señor. Luego dice el 4, el que corona de favores y misericordias. Nos corona de favores y misericordias. Y el 5 dice, el que sacie de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. No simplemente estamos, ¿verdad?, con cosas en las manos, sino que estamos satisfechos. El mundo tiene muchas cosas, pero no está satisfecho. Los que estamos en Cristo Jesús, sí estamos totalmente satisfechos y vamos a ser rejuvenecidos, dice acá el salmista, como el águila. ¿Verdad, hermano? Gloria a Dios. Y realmente cuando habla de dolencias, hay dolores que son tan profundos que la expresión es me duele hasta el alma. Cuando uno dice me duele hasta el alma es que es un dolor profundo, ¿no? Y dice el Señor, Él nos sana de nuestras dolencias. No hay un dolor que Dios no pueda sanar. No hay un dolor y puedes comparar un dolor profundo del alma a una pérdida de un ser querido, que realmente es un dolor que solo el que está pasando por eso sabe lo que duele, o el que haya pasado una pérdida de un ser querido sabe lo que se siente. Pero aún en ese dolor, dice el Señor, yo sano dolencias. Y una de las que estaba muchas veces nos encontramos durante este año, y también nos encontraremos el año que viene, con mucha injusticia en nuestras vidas. Cuando se levanta algo en contra de nosotros que no es justo, es una injusticia. Pero Dios nos dice, tranquilo. Dice, porque yo, Jehová es el que hace justicia y derechos a los que padecen violencia. ¿No? Que nos dice el Señor, es algo tan sutil de parte del enemigo, que levanta algo, ¿para qué? Para provocarnos a nosotros ira, para provocar en nosotros venganza. Y lastimosamente, dentro de la familia de Dios, hay personas que son impactadas por esto, en esa forma que reacciona de una manera no esperando la justicia de Dios, sino querer hacer justicia en su propio sentir. ¿Verdad? Personas que ve a la hermana y no se puede de ahí porque no la soporta. Ese tipo de situaciones que pasan aún dentro y fuera de la iglesia. Pero aún si nosotros hemos sido objeto de injusticia, tenemos que recordar lo que la palabra de Dios dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Dios nos da todo derecho. Es decir, tienes el derecho de sentirte mal, tienes el derecho de sentirte incómodo, por lo que no tienes derecho es que tomes venganza con tu propia mano, porque tu derecho, yo voy a hacer justicia. Y la justicia de Dios es justa y verdadera. Entonces, dice, en ese estado, como en esa lista, David aprendió. Poder él, en ese punto, sabemos cómo su hijo se levantó en contra de él. Y él soportó, él pudo, cuando se levantó Saúl en contra de él. Él no hizo justicia en sus propias manos, sino que él, en el amor que le tenía, va y como una prueba de que él estuvo ahí y que pudo haber hecho daño. Dice, no le corta parte de su vestido, sale y de lejos le dice, mira, porque nos muestra que en la justicia de Dios aprendemos que el amor sobrepasa todo.
Y con el amor podemos nosotros derribar todo lo que se levanta para que nosotros caigamos y respondamos de una manera completamente diferente a lo que el Señor pide de nosotros. Cuando descansamos en la justicia del Señor y sabemos que Él nuestro derecho nos lo está dando, aunque parezca que nos tiren a cobardes o a tontos o que mira, no, sino que la justicia de Dios delante de Él va a pelear nuestro derecho. En una ocasión, y eso pasa más a los que estamos acostumbrados a que cualquier cosita que me hacían, pues luego, ¿no? Encenderte. Una ocasión un hombre y su hijo me ofendieron hasta que, olvídate, bro, hasta donde no más. Y yo honestamente voy a decir, la sangre se me hirvió. A mí yo dije, Señor, por favor, no permitas que me toquen, porque ahí no sé cómo iba a reaccionado. Sí. Gloria a Dios que el Señor nos lo permitió y quedó. Pero, brother, la verdad que yo temblaba. No de miedo, sino temblaba porque aguantar tanto, ¿no? Ahí llega el punto que no quieres, pero ahí vi la justicia de Dios. Ahí vi la justicia de Dios porque vino mi derecho y Él me consoló. Y después las personas esas tienen otro tipo de situaciones. No me da gusto, sino que yo digo la justicia de Dios. Cuando nosotros nos paramos en la justicia de Dios y no caemos en la provocación, vencemos, contrario a lo que la otra gente piense, vencemos, porque el que peleó por nosotros, hizo justicia, es el Dios Todopoderoso. Por eso bendice alma mía Jehová. Claro, y es algo impactante porque ahora en estos versículos David está pasando de un individuo a la sociedad de igual manera, porque él dice que a ninguno va a permitir, ¿verdad?, que se le vaya a hacer injusticia, sino que siempre él proclamó al pueblo de Israel que practicaran la justicia entre ellos mismos. Y es algo como lo que usted dice, es algo importante porque Dios es el que pelea por nosotros y por su pueblo siempre va a hacer todo lo que sea justo, no va a permitir las injusticias, ¿verdad? Muchas veces permite ciertas cosas con un propósito y algunos, ¿verdad?, tienen que padecer esas circunstancias, ¿no? Podemos contemplar a los primeros apóstoles que tuvieron que sufrir aquellas persecuciones, burlas y ser espectáculo ante los romanos, ante los, aún mismo ante los judíos, con tal de mantener su fe y de seguir proclamando el Evangelio. Dios hizo justicia con el tiempo, sí, ¿verdad? Pero en realidad la idea de cada uno de nosotros es siempre mantener la mente en el hecho de que Dios siempre va a obrar a favor de nosotros, pero cuando alguien está haciendo mal uso de sus posiciones, lo único que queda con nosotros es orar por ellos para que Dios llegue a sus corazones y tenga misericordia, ¿verdad? Por eso Pablo le escribe a Timoteo, le dice, yo necesito que todos se pongan a orar por todos los que están en eminencia, por todos los reyes, por todos los gobernadores, para que de esa manera podamos vivir reposadamente y en quietud, en paz, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Así que oremos por todos ellos, dijo. Y no seamos un pueblo que se levante en armas y sean rebeldes, sino simplemente que seamos un pueblo en el cual dejamos todo en las manos del Señor y que Él se encargue de nosotros, ¿verdad? El versículo 6 dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y el 7, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras, ¿verdad? Porque eso es lo que ha hecho el Señor, siempre nos ha mostrado el mejor camino por el cual debemos de andar. Se lo notificó a Moisés, dice David, o sea, le dio los mandamientos, le dio los lineamientos, le dio el camino por el cual debemos de andar y eso ha llegado hasta cada uno de nosotros, dice. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha dejado una manera en la cual caminemos rectamente ante su presencia, sin desviarnos, para que de esa manera Él actúe en favor de nosotros. ¿Verdad? Gloria a Dios. Sí, nos recuerda que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Ya? ¿Y quién no ha experimentado la misericordia de Dios? Aún aquellos, hermano, que no creen, están vivos por la misericordia de Dios. ¿No? Aún aquellos que blasfeman en contra del Señor, Dios ha tenido misericordia de ellos.
de dar la oportunidad a todos los días, cuando una persona se levanta y abre los ojos y puede respirar, Dios te da una oportunidad de arrepentirte y que vengas a sus caminos. Porque Él es lento para la ira, dice, y grande en misericordia. Eso para las personas que aún son enemigos de la cruz, como dice la palabra, que en un tiempo nosotros somos enemigos de la cruz. Ahora, para nosotros, a nosotros que la palabra dice que nosotros que ya conocemos, se nos exige más, ¿no? Cuando cometemos faltas, pecados, que nos llevan sobre todo a vituperiar el nombre de nuestro Señor. Porque muchas personas, nosotros podemos tener y debemos tener un testimonio intacto, íntegro, pero por ahí algo sucede y cualquier, vamos a decir, una mancha en nuestra vestidura blanca es el escándalo de la familia, el escándalo con los amigos. Ellos pueden andar viles y todo, por nosotros no. Y cuando sucede algo así, es como yo siempre le he puesto, le puedes dar al amigo 999 favores, pero cuando te pide el 1000 y sabes que no puedo, olvídate, es el peor de los amigos. Sí. No mira que 999 veces tú siempre le tienes la mano, pero el 1000 no. Así es. Podemos tener un testimonio nosotros siempre caminando, pero aún algo por ahí pasa y nos tienden de falsos, nos tienden por eso no soy cristiano, por eso no voy a la iglesia. Entonces, sin darse cuenta y sin ellos mismos saber que el Señor es el misericordioso. Él no es así. Él no es así. Él tiene tanto misericordia con el impío como con el justo. Y que en Él no encuentra una faltita o un color de pecado. Lo que es pecado, lo que es falta. Entonces, cuando nosotros vemos que el Señor, Él siempre en su misericordia se mueve y que el sol de justicia sale tanto para buenos que para malos, es para que volteemos nuestra mirada a Él y decirle: Señor, bendice alma mía a Jehová. Ser agradecido con Él, porque estamos nosotros de pie, estamos nosotros vivos espiritualmente, es por su misericordia. Su gracia y su misericordia nos alcanzó. No, ese es el que acaba de decir, yo encontré a Jesús. No, Él no estaba perdido, Él nos alcanzó a nosotros. Él nunca decayó su paciencia en las veces que se rechazaba, las veces que blasfemaba a uno. Entonces, cuando nosotros encontramos el sentido, el sabor de saber que la misericordia de Dios es mayor que la ira que pueda tener, que Él no nos va a juzgar, porque lo dice el 10, dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. En el momento que Él toma nuestro lugar en la cruz, donde deberíamos ir nosotros que éramos pecadores, y Él toma nuestro lugar, ahí es la muestra más grande de amor y misericordia de parte de Dios para nosotros. Entonces, cuando nosotros entramos en ese nivel espiritual, no hay alguien que diga: Señor, yo no tengo que darle gracias. Porque hay muchas personas, hermano, que dicen: yo no tengo nada que dar gracias a Dios. Siempre me ha ido mal, siempre he fracasado, y te le echan la culpa a Dios por todo, ¿no? Y cuando el culpable, el actor intelectual, espiritual y físico de tu propia destrucción es tú mismo. Claro. Aún que siendo cristiano, aún siendo de la familia de la fe, nos vaya y sucedan como la muchachita del brazo, como pérdida de un ser querido, aún pasamos situaciones, aún así, Él nunca nos ha abandonado, porque son situaciones que pasan. Por ejemplo, le digo a una persona: hay un terremoto, se cae mi casa y se cae la casa del vecino, ¿no? Eso va a suceder. Pero aún ahí Dios tiene misericordia de nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos la misericordia de Dios,
Porque no la entendemos, hermano. Porque si la entendiéramos no abusaríamos de ella. Y muchas veces se abusa de la misericordia de Dios. Entonces tenemos que ser agradecidos por esa misericordia y bendecir siempre con nuestra vida, con nuestra alma, con entregar nuestra vida al Señor como una ofrenda agradable a Él. Claro, y bien aquí el título bien podría decir en estos versículos, ¿no? Bendiciendo a Dios por su misericordia. Versículo, el que leyó, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, ¿verdad? Y grande en misericordia, fíjate, lento. Y yo creo que David tenía estas experiencias de ver a Dios lento en su ira, porque cuando cometió el pecado con Betsabé, algunos consideran que desde el momento en que pues concibió Betsabé de ese pecado, a cuando llegó Natán a decirle lo que había sucedido, algunos consideran que había pasado un año, fíjese, un año que Dios le dio de lapso a David para que se arrepintiera. Eso es lentitud en la ira, porque cualquier padre ni bien se entera que pasó algo con su hija, que cometió algo terrible de su hija o hijo, en ese instante ya va y lo corrige. Dios no, le dio un espacio amplio de tiempo para que se arrepintiera. Por eso es que es lento para la ira el Señor. ¿Cuántas veces a Israel le habló para que dejara su pecado? A las 10 tribus del norte le habló por 100 años que dejara su pecado. Eso es ser lento para la ira. No los castigó en ese momento, sino que en amor les decía, aléjense del pecado, aléjense del pecado. Pero como ya no hicieron caso, entonces en el año 722 a.C. llegaron los asirios y se los llevaron. ¿Por qué? Porque Dios es lento para la ira, pero es grande, dice David, en misericordia, porque lo experimentó. ¿Cuántas veces no le mostró misericordia cuando cometió el pecado del censo? Dios mostró misericordia porque aún le dijo, te doy 3 opciones para castigarte, dime cómo quieres que te castigue. Imagínense que Dios le haya dicho, tú dime cómo quieres que te castigue. Sí. Y David dijo, no, ¿sabes qué? Haz tú lo que tengas que hacer porque tú eres misericordioso. Porque él entendía, dice, pues, él podía cantar esto, él es lento para la ira y grande en misericordia. No dice, no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. Él nos corrige, pero no se va a enojar. No nos va a dejar de hablar. Jamás va a hacer algo en contra de nosotros. Él siempre va a estar buscando cómo volver a establecer esa relación. El 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a sus iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Jamás lo va a hacer. Nos va a corregir con el propósito de que nos enderecemos y que caminemos rectamente, pero jamás va a pagarnos conforme a lo que nosotros hacemos. Y es por esa razón que David dice, alaba, alma mía, Jehová, porque Él ha sido grande en misericordia. Y es lo que nos invita a hacer a nosotros, alabar al Señor por su grande misericordia. Él ha tenido misericordia de nosotros porque dio su vida en la cruz del Calvario con el fin de que ahora nosotros pudiésemos tener esta bendición, la gracia de estar en sus caminos y de pertenecer a su familia y el derecho y la bendición de que un día va a venir por nosotros para morar con Él para siempre, ¿verdad? El 11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Dice el 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. No sé de qué parte del cielo se refería David, porque ve que la Biblia siempre nos habla de tres cielos, ¿verdad? El primero es la atmósfera, el segundo donde están las estrellas y el tercero hasta donde está la morada de Dios. No se sabe hacia dónde estaba viendo David, pero él dice, así como es el cielo de alto con la tierra, así es Dios de misericordioso. Usted puede ver el cielo y es altísimo. Y si vemos hasta donde está el trono del Señor, aún más lejos, sea donde sea, Él está diciendo, Dios es grande en misericordia. Y dice, así como el occidente y el oriente son lejísimos, así ha escondido todas nuestras rebeliones el Señor. Por lo tanto, levantemos manos al cielo y digámosle, gracias Señor por ser tan misericordioso con nosotros. En pocas palabras, la misericordia de Dios cubre toda la tierra, ¿no? Digo usted una frase que Él no nos ha dejado de hablar, tampoco ha dejado de escucharnos. Exacto. Porque cuando nosotros venimos a Él en un arrepentimiento, en las fallas que hayamos tenido, Él es lento para la ira y pronto para perdonarnos, porque Él nos perdona. Si vemos, dice como Dios
en el espacio que digo, de lo que es, vamos a ir mucho más allá desde la fundación de la tierra, que nos escogió. Si vemos humanidadmente, la ciencia dice que hay 4.000 años de la tierra, ¿no? Que inició la tierra. Si ponemos de los 4.000 años, 2.000 años a la venida de Jesucristo, 2.000 años, de la venida de Jesucristo a los 2.000 años, a este tiempo que vamos a entrar al año 2020, vemos que su misericordia ha sido para siempre. ¿Verdad? Exacto. Para siempre, desde el conocimiento de que Dios hace la creación, porque la existencia de Él existe antes. Sí. No podemos hablar desde la existencia de Dios, no. Desde la existencia del hombre, la misericordia de Dios ha sido para siempre. Claro. ¿No? Siempre hablando, siempre manifestando, siempre llevando, amonestando y todavía trayendo palabra en consecuencia de lo que es la desobediencia. Si no haces esto, te va a pasar esto. No hay nada que diga, bueno, yo no sabía. No hay algo que yo diga, no, es que se me chispoteó, como si no, aquí no se chispotea nada. Todo es sabiendo a lo que va a pasar, ¿no? A las consecuencias, como cuando Dios dijo, si ustedes hacen esto, van a venir los babilónicos, van a venir estos, van a venir los otros, y serán saqueados, sus hijas serán violadas, pasará esto, ustedes serán esclavos, serán eso. Todo, el Señor no ha ocultado nada, todo lo ha escrito, todo está revelado. Y lo que no está revelado es poco, que lo vamos a ver el día que estemos en su presencia y lo veamos tal como Él es, dice la palabra. Hasta ese tiempo vamos a hacerlo revelado. Algunas cosas que no entendemos y es lo bueno, porque nosotros pensamos que entendemos a Dios, deja de ser Dios. Porque nuestro entendimiento es limitado comparado a la grandeza, y más grande que los cielos. Entonces no podemos entender a Dios. Una persona me dice, es que usted no razona al Señor, es que no tiene razonamiento. Todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros recibimos, todo lo que nosotros creemos, lo hacemos por fe. Por fe lo recibimos, por fe vivimos. ¿Ya? Entonces, el Señor le dijo a Tomás, le digo, ahora sí crees. Ahora crees porque metiste tu mano en mi costado, pudiste ver las llagas de mi aquí. Pero bienaventurados serán aquellos que sin ver creerán, ¿no? Y bienaventurados, doblemente bendecidos, serán aquellos. Entonces, aquellos que caminan con los ojos de la fe y se mueven en la fe, actúan en la fe, son doblemente bendecidos. Y muchas personas dicen, es que yo tengo que entender, que haya algo que realmente me haga entender. No te va a hacer entender nada si no has podido recibirlo. Y bueno, podemos entender que su mente no ha sido renovada, tiene que ser renovada a través del Espíritu Santo para poder entender espiritualmente, no a Dios, sino espiritualmente las cosas de Dios, que son cosas diferentes. No entender a Dios, sino entender las cosas espirituales de Dios. Tenemos que tener una mente renovada. Con esta mente humana nunca vamos a poder. Y por eso es el choque de la ciencia. La ciencia no está peleada con la Biblia. Aún la ciencia revela muchas cosas que están en la Biblia, ¿no? Cuando los arqueólogos buscan y sale una piedra con escritos bíblicos, que lo que está en la Biblia, antes que encuentren esa piedra o encuentren esa pirámide, encuentren eso de la antigüedad, ya en la palabra está. Solamente confirma lo que en la palabra está escrito. Entonces ahí cuando viene un entendimiento así a las cosas, pero en lo espiritual necesitamos entrar en ese nivel espiritual que solamente venimos a ser parte de ello cuando estamos en el reino de los cielos, cuando somos hijos de Dios. Entonces cuando decimos eso, gloria a Dios, bendecimos al Señor y decimos gracias Señor, gracias. Cuando yo me recuerdo cuando el Señor me alcanzó, y yo empecé a oír música cristiana, empecé a recibir revelaciones de parte de Dios. Yo decía, Señor, ¿en dónde estaba esto? Que no podía verlo, que no podía sentirlo. Y él decía, siempre he estado ahí, solamente que había una cortina de humo que no podía verlo. Claro. Pero cuando es quitada y puedes entrar al lugar santísimo y experimentar la presencia de Dios, es lo más hermoso cuando nos consagramos y podemos entender y decir, gracias Señor,
y decirle, bendice alma mía al Señor. Exacto, ¿verdad? El versículo 3 es bastante importante porque acá el salmista quiere darle gracias a Dios porque él se compadece. Se compadece del hombre, porque dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El 14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Acá contemplamos entonces que Dios se compadece de todas nuestras necesidades y de nuestras debilidades. El gran predicador, ¿verdad? Charles Spurgeon dijo esto en cuanto a estos versículos. Él decía, Él se compadece de nuestra ignorancia infantil. Sí, Él se compadece que nosotros somos infantiles y muchas veces actuamos como niños y Él se compadece de nosotros. También decía Él se compadece de nuestra debilidad infantil, así como el padre se compadece de que el niño es débil. También decía Él se compadece de nuestra torpeza infantil. Él nos entiende y se compadece de nosotros. Él decía, se compadece de nuestra desobediencia infantil. También decía, Él se compadece de nuestras infantiles caídas y tropiezos. Él dice, Él se compadece del dolor de sus hijos. Él se compadece del niño cuando ha sido herido por otro. Así es Dios con nosotros. Y Él se compadece del temor de sus hijos. Esto decía el gran predicador Charles Spurgeon en cuanto a lo que dice aquí el salmista de que Dios se compadece de nosotros, sus hijos, tal como el Padre se compadece de sus hijos. Usted y yo como padres nos compadecemos, aun cuando los queremos castigar, nos compadecemos, sentimos va a llorar, va a sufrir, y muchas veces lo hacemos porque es necesario y así es Dios con nosotros. Él siempre se va a compadecer de nuestras necesidades, se va a compadecer de nuestra condición como hombres pecadores. Él se va a compadecer de que nos compara como hierbas, que la hierba es hoy, mañana desaparece y ya no hay nada en su lugar. Es lo que dice aquí en el versículo 15 y en el versículo 16, ¿verdad? Por esa razón el escritor de Hebreos escribió diciendo que Jesucristo es nuestro sacerdote, somos sacerdote fiel y misericordioso, porque Él, dice, se compadece de nuestras necesidades. Fiel porque Él es digno de confianza, usted puede acercarse a Él con toda confianza. Misericordioso porque siempre va tendiendo la mano ante nuestras necesidades. Por lo tanto, alabemos al Señor, démosle gracias al Señor, porque Él siempre va a compadecerse de nosotros y por tal razón se hizo hombre, para entender nuestras necesidades y de esa manera, dice Hebreos también, para socorrernos en el momento que sea necesario. Así que levante siempre sus manos al cielo y dele gracias a Dios y alabe su santo nombre por esto. Amén, gloria a Dios. Alineo lo que el Señor Jesús estaba compartiendo en el Sermón del Monte de en Mateo 5, ¿verdad? Cuando habla sobre las bienaventuranzas. Volvemos a lo que es bienaventurado, doblemente bendecido. Y ahí es donde Dios trata con muchas veces o mayormente con el orgullo, la vanidad y todo lo que nosotros acarreamos antes que vengamos a los caminos del Señor, ¿no? Porque, ¿qué dice la palabra? Que Él no rechazará nunca un corazón quebrantado y un espíritu humilde. Cuando habla del corazón quebrantado, un corazón quebrantado es un corazón que necesita reparación, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita reparación? Algo que está quebrado. Sí, exacto. Entonces, cuando tú vienes en relación con un corazón quebrantado, Dios en ese momento empieza a obrar en tu corazón, a poner las partes, a quitar lo que no sirve, poner las cosas que sirven para empezar a hacer que ese corazón trabaje y palpite y sea conforme al Señor, ¿no? Y ¿qué es lo que necesita uno? Esa humildad de reconocer que necesito eso. Porque el orgullo dice, no, sí. Hay muchas personas, cuando en los servicios uno dice, pues no puede marquetita de oración o quiera pasar al altar, uno hasta se atreve en su soberbia decir, no, si Dios me va a sanar, que aquí sentado venga, Él dice que está en todas partes, donde siente que Él venga y me sane, ¿no? Entonces, dice el 4, empieza a hablar Jesús
Y yo me ponía a pensar en esta parte sobrenatural, porque dice que era un monte, Sermón del Monte, le hablaba a la multitud. Multitud, antes hablaban de 1000 personas para arriba, 1000 multitud, ¿verdad? Pero vamos, que vaya a ser más de 1000, pero vamos a poner un número, 1000. Vamos a hablar en cuánto de un espacio pueden caber 1000 personas. Que la última que esté ahí te pueda oír sin micrófono. ¿Verdad? O por más que tú las pongas de así o como sea. Lo que Jesús, cuando estaba hablando sin micrófono y nada, le estaba hablando al Espíritu de las personas, porque el Espíritu estaba recibiendo la palabra. Claro. No con los oídos, porque no, por más que podía hablar el Señor muy fuerte, el que estaba ahí no alcanzaba. Pero era hablando de estas cosas, hablaba de cosas espirituales, ¿verdad? Y llegaba hasta la persona. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre del espíritu no es porque no tengas un centavo en la bolsa, sino es un corazón humilde, que aceptas la necesidad del Señor, ¿no? Y solamente un corazón humilde puede ser un corazón agradecido a Dios, sin vanidad, sin orgullo, sin reconocer que nada somos ni nada tenemos si no fuera por Él. Y todo lo que son las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Por eso no queremos llorar. ¿Cómo vas a llorar si no vas, ¿cómo quieres ser consolado si no vas a llorar? ¿Cómo puedes quejarte cuando estás enfermo si Dios te va a sanar? No puedo yo decir, ¿sabe qué? Dios me sanó si no estuve enfermo. Entonces, cuando empieza en las bienaventuranzas, empieza a hablar del tipo, del carácter del cristiano que Dios quiere que nosotros seamos. Y cuando empezamos nosotros a fluir de esa manera, claro que siempre vamos a encontrarnos en ese nivel de estar agradecido con Dios y decir, alma mía, Jehová, por todo lo que uno es, por todo uno lo que siente, por todo lo que haya yo, no importa lo que he pasado, no importa lo que he estado enfermo, no importa mis carencias, no importa que se me hizo injusticia, no importa todo lo que hay, no importa que te haya fallado, Señor, pero me arrepentí y tú me perdonaste con tu misericordia que es abundante en mi vida. En nuestro inventario de nuestra vida, que mejoremos en lo que hasta ahora hemos hecho. El mensaje de fin de año es mejorar para el año que viene en ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor siervo de Dios, un mejor compañero de trabajo, un mejor hijo, un mejor hermano. En todas las áreas, y en algunas de ellas tal vez hemos sido escasos, o hemos fallado, empezar a llenarlo con lo que Dios nos manda y que al final podamos presentarnos delante de Dios y decir, Señor, el año pasado, cuando yo vine a tu presencia y te prometí esto, mira, Señor, lo he cumplido. Y no son grandes cosas, el Señor te va diciendo, fiel fuiste, fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, en el mensaje que queremos de este fin de año, que la gente reciba, hermano Josué, es que hay mucho más que hacer en la palabra. Hay mucho camino todavía, hay mucho terreno que sembrar. Entonces, que en nuestro inventario, en esta noche, el último día de este año, pongámonos al Señor y decirle, Señor, con tu ayuda lo voy a hacer. Amén. Y lo que hagamos y lo que comprometamos y lo que le prometamos al Señor, lo cumplamos para cuando lleguemos a la fecha del año que viene, podamos ser satisfechos, decirle, Señor, con tu ayuda lo logré. Amén, claro. Y creo que con lo que ha dicho acá el hermano, lo esencial es siempre mantener esa alabanza al Señor,
porque cada mes que vaya transcurriendo de este año que viene es de entender que Dios siempre nos bendice, nos guarda y nos protege, y que nuestra actitud siempre debe ser, ¿verdad?, de ser fieles a Él, de ser sinceros a Él, y de ser obedientes y de cumplir su voluntad aquí sobre la tierra. Y mi recomendación, ¿verdad?, es siempre que cada uno de nosotros hagamos el mayor esfuerzo por mejorar en todas las áreas que el pastor ha mencionado, como esposo, padre, ciudadano, miembro de una congregación, hermano, hijo, y en todos los aspectos de nuestra vida mejorar en cada día, ¿verdad? Cada día que pase, ser mejores. No solo buscar las cosas superficiales, sino ir más allá, ¿verdad? Dios nos ha permitido a través de Jesucristo sentarnos en lugares celestiales, dice el apóstol Pablo. Aprovechemos de que estamos en esos lugares para mostrarle al mundo de que Cristo tiene la mejor solución para su vida. Si usted aún no ha venido a los pies de Cristo, yo le exhorto a que busque al Señor Jesucristo. Venga a Él, porque Él dio su vida en la cruz del Calvario con el fin de que usted tenga vida eterna, ¿verdad? En Él, estar en su presencia. Así que entréguele su corazón a Cristo, ríndase a Él, pídale perdón por todos sus pecados y recíbale como su único y verdadero Salvador, y Él entrará a su vida y hará morada en su vida, y Él transformará su mente y su corazón en todo su ser, ¿verdad? Así que adelante, hermanos, sigan congregándose, sigan buscando al Señor con todo su corazón. Esa es mi exhortación. Gloria a Dios. Nos queremos despedir. Hermano, si usted se alejó un poco del Señor o se alejó mucho, es una oportunidad. Antes que termine el año, reconcíliese con el Señor. Necesita afírmese más en el Señor. Y nuestro deseo es que el año que venga, no espere entrar el año. En este año, antes que salga, póngase a cuentas con el Señor y entre ya reconciliado con Él, y que empiece a caminar de la mano del Señor y ser una luz a este mundo que tanto lo necesita. Nosotros somos llamados a ser esa luz. Tú eres llamado a ser esa luz. Y realmente que Dios tenga misericordia, siga teniendo misericordia, sigue teniendo siempre misericordia. Aprovechémonos de la misericordia de Dios y caminemos como a Él agrada. Vamos a orar y darle gracias al Señor por todo lo que nos ha dado y por lo que va a venir el año que viene. Padre, damos gracias, Señor, por la victoria que nos diste, por las luchas, por las enfermedades. Todos damos gracias, Señor, amado Dios, porque de todas ellas tú nos libraste, tú nos cuidaste y tú hiciste justicia, Señor. Y tú nos has dado la victoria sobre todo, Señor, amado Dios bendito. Bendecimos, Señor, a todo el staff de los hermanos, Señor, que nos ayudan en las cámaras, en el sonido, Padre, por este ministerio, Señor, de la televisión, por Maná del cielo, Señor. Siguen bendiciendo y agradeciendo, Señor, Padre Santo, grandemente. Y te damos la gloria y la honra por los invitados que estuvieron con nosotros durante todo este año. Y que sabemos, Padre Santo, Señor, que todo lo que hemos hecho, Señor, para edificar tu cuerpo, Señor, tú lo vas a engrandecer, bendito Dios. Te damos la gloria y la honra. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor, como testigo del Espíritu Santo lo declaramos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga. Gloria a Dios.